he decidido hacer este repaso con un texto similar al que van a encontrar en el parcial para que no tengan dudas y para también tratar de unificar un poco las explicaciones frente a algunas preguntas que surgen en el foro. Espero que les sirva, si no me van avisando. Esto vendría a complementar el material, no lo reemplaza de ninguna manera, sino que quiero que vean de qué manera van a enfrentar ese parcial, ¿sí? Se van a encontrar con un texto técnico. ¿Por qué elegimos textos técnicos? Porque justamente es lo que ustedes van a encontrar cuando salgan a trabajar, ¿no? Siempre van a trabajar con normas y manuales, reglamentos, y siempre van a necesitar la ayuda de un diccionario frente a términos técnicos. Pero nosotros nos enfocamos en la gramática para que ustedes puedan identificar tiempos verbales y elementos gramaticales que van a hacer mucho más ágil esa traducción. Estamos recién en un nivel 1, por lo tanto es más básico y vamos más lento, pero todas estas técnicas de traducción intentan ayudarlos y apoyarlos al momento de traducir. Entonces, yo he elegido este texto para repasar. La temática es similar a la del parcial. Hazard Prevention and Control, que justamente es el control y la prevención de riesgos, ¿sí? Bien, en el parcial se les va a pedir que ustedes identifiquen oraciones con estructuras verbales. ¿Qué estructuras verbales? Pronombres personales, pronombres demostrativos, una oración con el verbo to be en afirmativo o en negativo, una oración en presente simple, puede ser negativa o afirmativa, un ejemplo de superlativo o puede ser un ejemplo de comparativo. Sí, creo que no me olvido ninguno. Son todos estos elementos gramaticales que nosotros hemos ido estudiando a lo largo de estas 2 unidades, ¿sí? Entonces, ¿cómo se aborda el texto? Bueno, primero identificando oraciones, ¿sí? Que si bien yo no conozco el idioma del todo, tengo una noción de lo que es una oración, ¿no? Entonces, buscando el verbo de la oración, protect, por ejemplo, identifico que acá la primera es una oración. Effective controls protect workers from workplace hazards. Los controles efectivos protegen a los trabajadores de los riesgos del trabajo, ¿sí? De los peligros. El verbo es protect. Este verbo está en presente simple, ¿sí? No lleva S porque justamente el sujeto es plural. Effective controls. Después nos piden que identifiquemos pronombres. Yo acá encontré they. They help avoid injuries, illnesses and incidents. Ellos me ayudan a evitar heridas, enfermedades e incidentes. También encontré this, que es uno de los pronombres demostrativos. Son 4, ¿sí? In this section, described in this section, will help employers prevent. Entonces dice, los procesos peligros identificados en la sección anterior. Sigo buscando y me doy cuenta que encuentro esto. The best. A ustedes lo que les va a pasar es que al abordar todo el texto, primero van a intentar entenderlo y seguramente van a usar un diccionario, ¿sí? Y eso está bien que ocurra así, en este nivel, y siempre van a usar un diccionario. Pero lo que va a pasar es que van a identificar estas palabras que nosotros son las que hemos estudiado, ¿sí? El do not, el this, el verbo, those, are. Esos son los verbos que ustedes van a identificar en inglés. Lo que tengo que hacer es leer toda la oración e identificar si realmente corresponde a la estructura que estoy reconociendo. En este caso encuentro the best understanding. Bueno, sé que the best es un superlativo irregular porque viene del adjetivo good. Como es irregular, se forma best, ¿sí? Perfecto. Después sigo y identifico those. Como this, sé que es un pronombre demostrativo, ¿sí? En este caso está en plural. Sabemos que those es un demostrativo, pronombre demostrativo plural. Those options. Sigo y tengo que encontrar una oración en presente simple negativo. Bueno, acá hay una porque dice do not.
do not avoid. Esa sería la estructura completa que yo tengo que resaltar, ¿sí? Transcribo la oración, workers do not avoid. Empieza más adelante porque es una oración compleja, pero acá tengo sujeto, verbo en forma negativa y complemento de la oración. Los trabajadores no evitan controles. ¿Por qué uso do not y no does not? Porque el sujeto es plural. Workers, trabajadores, ¿sí? Sigo leyendo, escaneando el texto. Esto se llama escanear el texto, ¿sí? Una manera muy superficial todavía. Pero para que vean que escaneando el texto, identificando algunas palabras, puedo identificar las estructuras. Después, por supuesto, tengo que corroborar que esas estructuras sean correctas dentro de la oración, lo que me va a llevar a traducir esa oración para corroborar que la estructura sea efectivamente la que me están pidiendo, ¿sí? Entonces acá dice are, el verbo to be. Bueno, voy a buscar dónde empieza la oración. Evaluar la efectividad de los controles existentes para determinar si continúan brindando protección o si los diferentes controles son más efectivos. Efectivamente es el verbo to be en presente, en plural. Controles, they, ¿sí? Es ellos, son. Y resalté el more effective porque, bueno, justamente es un comparativo. Es un ejemplo de un adjetivo comparativo largo. Acuérdense que cuando eran cortos le agregábamos er, como short, shorter. En este caso, effective tiene 3 sílabas, entonces es un adjetivo largo. Entonces agrego more y no le agrego nada al adjetivo. More effective. Y esas serían en general lo que vamos a pedir. Yo se los he transcrito acá abajo, entonces ¿cómo ustedes tienen que responder? Copiando toda la oración. Entonces acá copié toda la oración y resalté el verbo. Siempre hay que resaltar la estructura, porque así la profesora sabe que ustedes reconocen ese verbo o esa estructura dentro de toda la oración que mencionan, ¿sí? Entonces yo acá les he puesto, por ejemplo, verbo presente en presente simple, protect, es el verbo. Tercera persona del singular, effective controls, controles efectivos son ellos, por eso es que el verbo es protect. Vamos con they, el pronombre personal, they, actúa como sujeto de la oración, ¿sí? Entonces es un pronombre personal porque está actuando como sujeto. In this section, bueno, el this, ya lo expliqué más arriba, es un pronombre demostrativo singular, this, este. La diferencia con that es que cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de normas o de reglas o de situaciones que ya mencioné, ¿sí? Yo digo in that section, ¿sí? En la sección anterior uso that porque está lejos de la realidad en la que estoy hablando, ¿sí? That es aquella, ¿sí? O aquel, ya lo mencioné. Uso this porque estoy hablando de esta sección en particular. Está cerca en tiempo y en espacio. Bueno, nos encontramos con the best understanding. The best sería la estructura, the best. No hace falta que pongan el understanding. Forma superlativa del adjetivo, the best, la mejor. Acá tiene un error, la mejor. Es irregular porque es el adjetivo good. ¿Se acuerdan que hay una lista de irregulares ahí en el material? Y entonces es best la forma superlativa. Después tenemos those options should include. Estaría bueno que extraigan la oración, si no, en este caso que no es un tiempo verbal, those, pueden transcribirlo así como tal, solito. Es un pronombre demostrativo plural, objeto que está lejos o me refiero a algo que ya nombré, ¿sí? En este caso es those y no these, que es el otro, ¿no? Que es plural, porque son aquellas opciones que ya mencioné. Workers do not avoid controls. Bueno, una oración en presente simple, forma negativa, ¿sí? Como es plural, uso do not y no does not, no evitan. Y la última, tenemos dos. Bueno, acá lo puse como oración que incluye un adjetivo comparativo largo, more effective, pero también tengo el verbo are, ¿sí? Que es el verbo to be,
en presente en plural, porque el sujeto es plural, controls. Bueno, les voy a dejar el documento en el foro de novedades y también el video. Espero que les sirva y si quedan dudas, acá estoy.